Bien, entonces arranquemos. ¿Qué vamos a ver ahora? Haskell. Bien. ¿Qué hemos visto hasta acá de Haskell? Haskell es un lenguaje de programación funcional. Y como su nombre lo indica, los elementos que vamos a programar son funciones. ¿Funciones de qué tipo? Funciones de tipo matemáticas. Bien. Entendiendo una función como una relación que nos permite transformar una entrada en una salida. Bien. Por ejemplo, la función sucesor, que mapea x en x más 1. Bien, la primera función de la diapositiva. Es una función que si yo le paso como parámetro el número 3, el resultado que me va a devolver sería el número 4. Bien. ¿Cómo haríamos para programar esta función en Haskell? Bloc de notas. Vamos a hacer un archivo prueba.hs y lo van a editar con su editor favorito. Entonces, de acuerdo a la diapositiva, la función sucesor de x se mapea en x más 1. Bien. Vamos a cargar este programa. Entonces estamos viendo claramente que los elementos que programamos en funcional son funciones. Bien, es lo único que tenemos para resolver problemas. Definir y aplicar funciones, nada más. Bien, entonces habíamos visto que para probar esta función íbamos a poner el nombre de la función y el argumento que le enviamos. Bien, entonces el intérprete lo único que hace es aplicar la función sucesor utilizando como x el valor 4. Bien, muy fácil, muy simple hasta acá. Bien, si yo pongo dos puntos t suc, vamos a ver que el intérprete de Haskell me dice que suc es de tipo recibe A y devuelve A. Bien, dos puntos t me permite preguntarle al intérprete cuál es el tipo de datos de una función o de una expresión cualquiera. Bien, acá podemos ver claramente que sucesor recibe A y devuelve A, y que A es un número. Eso es lo que nos está diciendo en esa anotación Hughes. Bien. Dos puntos se lee como es de tipo. Bien, en la diapositiva podemos ver que la función sucesor recibe un número y nos devuelve un número. Bien. En Haskell podríamos, si quisiéramos, indicar que sucesor es de tipo, recibe un entero y devuelve un entero. Bien. Si yo recargo el programa y vuelvo a preguntar el tipo de suc, ahora va a cambiar. Ahora ya no recibe cualquier número. Ahora recibe un entero y devuelve un entero. Bien. Entonces lo primero que podemos destacar acá es que Haskell es fuertemente tipado. O sea, los tipos de datos importan y no se pueden cambiar una vez que indicamos que algo es de cierto tipo. Bien. Entonces yo puedo indicar el tipo de datos de la entrada y el tipo de datos de la salida. Bien. Este sería el tipo de la entrada y este sería el tipo de la salida de la función. ¿Y qué pasa si no lo hago? Si no pongo esta línea. Hemos visto que el programa funciona exactamente igual. Pero Haskell va a inferir el tipo de x. ¿Cómo va a inferir el tipo de x? Va a ver que tenemos x más 1. Entonces va a inferir que x tiene que ser un número de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. ¿Bien? Pero de esta forma yo lo restringo aún más. De esta forma indico que solamente va a ser un número de tipo entero. Bien, o sea, para eso me serviría poner este prototipado de función, para indicar los tipos de datos de los argumentos. Bien. ¿Qué otra función tenemos en la diapositiva? Suma cuadrados. Suma cuadrados recibe x e y
y se mapea o se traduce en x cuadrado más y al cuadrado. Bien. Guardamos los cambios, recargamos el programa y probamos la función suma cuadrados 3, 4. Bien. También podríamos preguntar de vuelta el tipo de suma cuadrados. Observemos que el tipo de suma cuadrados es: recibo un valor, recibo un segundo valor y devuelvo un valor. Bien. En esta cadena el tipo de retorno es el último elemento. Bien. Cada función recibe un valor, dos valores y devuelve un tercer valor. Y los tres valores son del mismo tipo. En este caso, de tipo numérico. Bien. Yo podría haber prototipado esta función. Es de tipo, recibo un entero, recibo otro entero y devuelvo un entero. Bien. Entonces, con esta nueva definición, vamos a ver que suma cuadrado recibe dos enteros y devuelve un último entero. Recuerden, el último es el tipo de datos del retorno. Y todos los anteriores son el tipo de datos de los argumentos. ¿Bien? Y después tenemos otro ejemplo de función, la función phi. Que en este caso es una función que devuelve un valor phi. Bien, entonces, fíjense que acá no estamos recibiendo ningún argumento, ningún parámetro. Bien, entonces veamos cómo funcionaría esta función. Dos puntos t, pi. Pi me dice que es de tipo, no recibo nada y devuelvo dado. Probemos a escribir pi y vamos a ver que evalúa al valor que devuelve la función. ¿Bien? Entonces, hasta acá lo único que estamos viendo es que Haskell nos permite definir funciones y aplicar funciones. ¿Bien? Y con esa simple mecánica vamos a ser capaces de resolver cualquier problema de los que resolvíamos el año pasado. No tenemos variables, no tenemos estructuras condicionales, ni tenemos estructuras repetitivas. ¿Bien? El único elemento que tenemos para resolver los problemas, aparte de la definición de funciones, es el concepto de recursividad. ¿Bien? Bien, hemos visto que Hughes nos presenta una sesión donde podemos escribir cálculos, por ejemplo, 1 más 2, y el resultado de este 1 más 2 es 3. Pero este 3 tiene un tipo de datos. Bien, yo lo puedo preguntar de esta forma. Es de tipo numérico. Bien. Veamos este otro ejemplo. Coseno phi. La función phi la acabamos de definir nosotros y la función coseno no la hemos definido nosotros. ¿Bien? Entonces la pregunta es, ¿esa función coseno dónde está? La respuesta es en una librería que se carga automáticamente que se llama Prelude. La librería Prelude tiene un montón de funciones básicas como la función coseno, la función mod, veamos el ejemplo mod 10.3, y muchas otras funciones básicas que normalmente necesitamos para resolver problemas. ¿Bien? Entonces nuestros programas son funciones, que son funciones que a su vez pueden usar las funciones que vienen definidas en la librería Prelude. ¿Bien? No olviden mutar sus micrófonos a menos que estén por hablar, así no generamos ruido en la
en la transmisión. Bien, si tienen alguna pregunta, habilita el micrófono y disparen la pregunta. Bueno, básicamente, ¿cómo hace Prolog para resolver Haskell? ¿Cómo hace Haskell para ir resolviendo los problemas? Supongamos la función cuadrado de x igual a x por x. Cuadrado de 3, ¿qué es lo que hace Prolog? Haskell, perdón, va a hacer una aplicación de lo que está a la derecha del igual. Entonces va a reemplazar esto por lo que está a la derecha del igual. Y luego de hacer todas las aplicaciones de reemplazo, recién va a hacer el cálculo algebraico. Bien. Esto se le llama evaluación perezosa. Perdón. Cuadrado de 3 más 3. 36. ¿Cómo resolvió esto Haskell? Aplicando la definición de la función y después de aplicar la definición de la función, recién hace el cálculo algebraico. Bien, esta postergación de ese cálculo algebraico es lo que se llama evaluación perezosa. Bien, a diferencia del lenguaje de programación C, donde el lenguaje de programación C o Java, este cálculo se hubiera evaluado primero lo que está dentro del paréntesis y luego se hubiera aplicado la función. Bien, esto sería el mismo resultado, pero utilizando una mecánica conocida como evaluación ansiosa. Primero evalúo lo que está dentro del paréntesis y recién aplico la función. Bien. Quizás eso lo podemos ver un poco más claro con este ejemplo. Vamos a crear una función llamada infinito. Que va a devolver 1 más infinito. Veamos qué pasa al llamar a esta función infinito. Infinito de 3 da. No hemos guardado los cambios. Está mal escrito. Sin parámetros. Infinito igual a 1 más infinito. Bien. Veamos qué pasa al llamar a la función infinito. Stack Overflow. Bien. ¿Qué significa Stack Overflow? Tenemos una función que se llama a sí mismo. Infinitas veces. Bien. Cada vez que una función se llama a sí misma, ocupa espacio en una parte de la memoria que se llama pila o stack. Bien. Y como la función se vuelve a llamar a sí misma, necesita más espacio del stack que nunca termina de liberar porque nunca termina la ejecución previa de la función. Bien. Entonces cada llamada de infinito va ocupando memoria del stack hasta que nos quedamos sin memoria en el stack o pila y llegamos al stack overflow. Bien, acá podemos ver que dice C stack overflow. Es un error muy común y le va a pasar mucho a ustedes cuando traten de resolver problemas con recursividad y se olviden de la condición de corte. Bien. Y ahora veamos otra función. 0 de x va a ser igual a 0. Bien, probemos esta función. 0 de 3 o 0 de 4 da como resultado 0. Bien. Ahora, ¿qué pasará si yo llamo a la función 0 y le paso como parámetro infinito? Bien.
tenemos dos alternativas. Puede ser que dé un Stack Overflow o que nos devuelva 0. Bien, cada uno de ustedes hagan su apuesta y voy a presionar el botón de Enter. Y el resultado es 0. Bien. Si esto hubiera sido una evaluación ansiosa, primero se hubiera evaluado el parámetro de la función y recién se hubiera llamado a aplicar la función. Bien. En Java esto hubiera dado un Stack Overflow, bajo la lógica de SEO de Java. Pero en la lógica de Haskell, como se posterga, digamos, la evaluación de esto hasta el final, primero se aplica la función 0, y 0 de cualquier cosa da como resultado simplemente 0. ¿Bien? Entonces, básicamente este es un ejemplo para destacar el concepto de evaluación perezosa que utiliza Haskell para resolver algunos problemas. Bien. Sigamos con la siguiente diapositiva. Hasta acá, ¿cómo la llevan? ¿Dudas? ¿Van tratando de escribir algo de código? Si no, no hay problema, termina la clase, reven el video que voy a subir y traten de ir probando estos pequeños fragmentos de código, ¿bien? Así van practicando. ¿Bien? Capítulo 2. Estas diapositivas son del libro Razonando con Haskell, ¿bien? Que está en la librería de la facultad, en la biblioteca de la facultad, disponible para consulta. Bien. El lenguaje Haskell, bueno, veamos al chat a ver qué aportes van poniendo. ¿Va a subir esa diapositiva? Sí. Los videos los estoy subiendo al YouTube y al aula virtual. Sigamos. Tipo de datos. Haskell tiene tipos de datos, ¿bien? Así que vamos probando algunos tipos de datos de Haskell, ¿bien? True. 4 menor a 5, true. Entonces tenemos ejemplos del tipo booleano. ¿Bien? Si yo pongo 2 puntos T true, me va a decir que true es del tipo booleano. Recuerden, 2 puntos se lee como es de tipo. True es de tipo booleano. ¿Bien? Los operadores. True, ampersand, ampersand, false. ¿Qué debería dar esto? False. ¿Bien? O sea que los operadores de Haskell son los mismos que veníamos utilizando en C. Vamos con el tipo int. Bien. 3 sería de tipo entero. Ahí podemos ver la función min_bound. Vamos a ver cuál es el menor valor aceptado para tipo entero. Y la función maxBound nos va a decir cuál es el mayor valor aceptado para tipo entero. ¿Bien? Entonces, esta es la idea. Ir viendo el libro o la diapositiva o el tutorial que hayan elegido para aprender Haskell e ir probando esos pequeños fragmentos de código. Bien, esta función es una que vamos a utilizar mucho, por ejemplo. La función mod, even y odd. Entonces deberíamos mínimamente ir probándola. Bien, even recibe un número y nos dice si ese número es impar, perdón, par. La función odd nos dice si ese número es impar. Y la función mod nos devuelve el resto de una división entera. Bien. 3 funciones que utilizamos mucho para resolver problemas tanto en C como en Haskell. La recomendación es que algunos lean el tutorial de aprendehaskell.es, que otros vayan y vean el libro
y que algunos directamente elijan su propio material de estudio. Bien, mientras más disperso sea, mejor, porque eso va a permitir que enriquezcamos la clase con lo que hayan encontrado en cada uno de esos materiales. Bien. Tenemos, por ejemplo, el tipo float, el tipo double, el tipo char. Quizá el más interesante para hacer un par de pruebas es el tipo char en este momento. Bien. Veamos un ejemplo de Haskell. Acá podemos ver un carácter. Una cadena de caracteres. Podemos preguntar $T para ver el tipo de esta cadena y me va a decir que es de tipo string. Tenemos funciones para saber si ese carácter está en minúscula, si está en mayúscula, si es un dígito, si es un alfanumérico. Para recibir el carácter y pasarlo a mayúscula, para pasarlo a minúscula. Vayan probando después todas esas funciones. Bien. Los operadores de orden. Pueden ir haciendo algunas pruebas. 10 menor o igual que 15. 10 igual a 15. Y acá vamos a ver dos tipos de datos construidos o compuestos muy utilizados en Haskell para resolver problemas. Bien. El primero es la tupla. Bien. Yo puedo poner paréntesis, paréntesis, y esto es una tupla. Obviamente no tiene ningún elemento adentro. Bien, podríamos hacer una tupla con dos números enteros, o podríamos hacer una tupla con dos números enteros y un booleano. ¿Bien? Entonces, una tupla básicamente es un elemento compuesto por varios valores. Bien, a su vez, tranquilamente un elemento podría ser otra tupla. ¿Qué podríamos representar con tuplas? Por ejemplo, una fecha. 1 del 2020. Esto representaría una fecha como forma de una tupla. Podríamos representar un alumno. Legajo, nombre, carrera. ¿Bien? Podríamos representar un objeto. Podríamos representar una estructura o registro de lo que ustedes aprendieron el año pasado en programación en C. Bien, básicamente una tupla permite trabajar con varios valores que pertenecen a una misma entidad. Bien, por ejemplo, este 1 y 2 podría ser la base y la altura de un rectángulo. Bien. Entonces, con las tuplas vamos a poder manejar un conjunto de valores que pertenecen a una misma cosa. Un alumno, un producto, etc. Bien. Y las listas es el otro elemento que utilizamos mucho para resolver problemas. Básicamente van entre corchetes los elementos. Que a diferencia de las tuplas, en las listas todos los elementos son del mismo tipo. Bien, entonces yo podría tener una lista de notas. En este caso tendríamos una lista con un promocionado, dos regulares y un desaprobado. Bien, entonces una lista es un conjunto de elementos del mismo tipo. Lo más parecido a una lista en C sería un vector. Bien. Entonces tenemos un vector, tenemos las tuplas como registros o estructuras y las podemos combinar.
por ejemplo, podríamos tener una lista de alumnos. Acá tenemos una lista de 3 alumnos. Una lista de 3 alumnos. Bien. O podría ser al revés, podríamos tener una tupla de un alumno que tenga 2 números de teléfono. El primer número de teléfono y el segundo número de teléfono. Entonces acá tenemos una tupla donde el tercer elemento es una lista de números de teléfono o una lista de correos electrónicos. ¿Bien? Entonces acá tenemos una tupla que representa un alumno con 2 correos electrónicos. Y acá tenemos una lista con 3 alumnos. ¿Bien? Es muy importante que conceptualicen la lista, que conceptualicen la tupla, dónde utilizarían uno y dónde utilizarían el otro. ¿Bien? Repito, usarían una lista en Haskell donde utilizarían un vector en C. Utilizarían una tupla en Haskell donde utilizarían un registro o estructura de C. ¿Bien? Y una tupla de Haskell es lo más parecido, o sea, aproxima el concepto de objeto, por ejemplo, en el lenguaje de programación Java. ¿Bien? Bien, veamos algunos conceptos adicionales de las listas. Un string en realidad es una lista. ¿Bien? Se implementa como una lista de caracteres. Si yo tuviera una lista con 4 caracteres y le evalúo, el resultado es lo mismo que el string all. Bien, entonces ahí podemos ver que un string en realidad es una lista de caracteres. Bien. Operadores que utilizamos. Operadores que utilizamos con las listas. Básicamente hay 2 más importantes. El operador más permite concatenar 2 listas. Veamos cómo se aplica. Tenemos 2 ejemplos de listas que hemos concatenado con el operador más. Bien. Y el otro operador relacionado con lista que usamos mucho es el operador 2 puntos, que recibe a la izquierda un elemento y a la derecha una lista. Y lo que hace es devolver una nueva lista que contiene al elemento de la izquierda como cabecera y a la lista de la derecha como cola de la lista. ¿Bien? También aplica para los caracteres. Agrego el carácter H a el string hola. Perdón, 2 puntos. A la izquierda del elemento y a la derecha de la lista. Bien, si hubiera querido concatenar, tendría que ser de los 2 lados, a la izquierda y a la derecha, tendría que haber sido una lista. Bien, concatenación. Agregar un elemento a una lista. Bien. Hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Profe? ¿Profe? Asistencia. Están todos presentes. Sigamos. ¿Escuché a alguien de fondo? ¿Sí? ¿Querían preguntar algo? Yo, profe. Sí, te escucho muy bajo. Disculpe, a ver, le Acá. escribo mejor. Ahí te ¿Ahí me escucha escucho. mejor? Sí. Profe, yo quiero saber, o sea, hacemos las listas y todo esto, ¿y hay alguna
función o algo para mostrar estas listas o solo las estamos escribiendo en Haskell? O sea, es como es. Bien, buena pregunta. Recordemos que Haskell es funcional, ¿bien? Lo cual significa que no tenemos estado. No guardamos esta información en memoria, no tenemos acceso al disco rígido para escribir esta información, ni a la red para comunicarla. Básicamente lo único que hacemos es evaluar un resultado, ¿bien? Haskell no está pensado para interactuar con el usuario. No está pensado para decirle al usuario, ingrese el valor de X. No está pensado para decirle al usuario, ingrese el valor de Y, porque pedirle al usuario que ingrese X y pedirle al usuario que ingrese Y implicaría que yo tengo que guardar ese valor en una variable. Y recordemos que en Haskell no tenemos variables. ¿Bien? Entonces, piensen en Haskell solo como un mecanismo para realizar un cómputo, un cálculo, ¿bien? Que para eso se definió en su momento, cuando la teoría esta de las expresiones lambda apareció en 1936, las computadoras no tenían monitores, no tenían discos rígidos, no tenían interfaz de usuario, ¿bien? Entonces no estamos pensando en Haskell como un lenguaje para interactuar con el usuario, ¿bien? Estamos pensando en Haskell como un lenguaje para definir funciones y obtener un resultado. El objetivo es obtener el resultado final, no interactuar con el usuario, no pedirle valores y guardarlos en variables, porque eso en Haskell no se puede hacer. Bien, por eso necesitamos un lenguaje imperativo para manejar la interactividad con el usuario y funcional para resolver el cálculo. Bien, y por eso podríamos usar un lenguaje mixto como F#. F# permite resolver el problema en funcional e interactuar con el usuario de manera imperativa y orientada a objetos. Entonces, si ustedes están interesados en mostrar, están interesados en pedir al usuario que ingrese algo, su lenguaje sería F# y no Haskell. ¿Bien? Pero en esta materia elegimos Haskell porque es puro, porque nos queremos centrar solamente en el paradigma funcional, en el resolver el cálculo y en el obtener el resultado. ¿Bien? Claro, profe, pero a ver, la duda iba, ¿por qué yo haría entonces una lista en Haskell? ¿Puedo hacer alguna operación con esa lista? ¿Puedo sumar dos listas? ¿O por qué yo en Haskell elegiría hacer una tula o una tus? ¿Cómo era? Bien. Vos necesitarías trabajar con listas para resolver, por ejemplo, yo podría hacer una función que me muestre todos los números primos entre 1 y 100. Entonces el resultado de esa función va a ser una lista con todos los números primos entre 1 y 100. Por eso querría hacer una lista, por ejemplo. O hacer una función que me calcule eh, todos los triángulos rectángulos que puedo formar con distintos lados enteros entre 1 y 10. Entonces el resultado de mi función va a ser una lista de tuplas donde cada tupla representa un posible triángulo rectángulo. ¿Bien? Entonces para eso utilizaría listas y tuplas para resolver el cálculo. Entonces, en el único momento donde el usuario va a ingresar un valor es al intérprete. Entonces yo abro el intérprete, yo proporciono una lista al intérprete para que aplique una función y el intérprete aplica la función para obtener el resultado. ¿Bien? Mis funciones no van a tener la posibilidad de mostrar. Mis funciones no van a tener la posibilidad de pedirle al usuario algo. Quien se va a encargar de esas tareas en este caso va a ser el intérprete Hughes, en darle la posibilidad al usuario de proporcionar su lista y de mostrarle al usuario el resultado de la evaluación. Pero mi programa no va a poder interactuar con ninguna interfaz gráfica de usuario. Bien. Bueno, ahora estamos por terminar la primera sesión de 40 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es
volvernos a conectar para terminar algunas diapositivas extras de este capítulo. Y con eso terminaríamos la clase de hoy, ¿bien? Entonces nos vemos en un minuto. Hola, profe. ¿Me Sí, escucha? te escucho. Te quería hacer una pregunta. Entré un poquito tarde a la clase. ¿Estaba grabada la clase? Sí, va a ser subida al canal de YouTube, no te preocupes. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Disculpe. No hay ningún problema. Veamos la diapositiva que está ahora en pantalla. Observamos la función componer. GFX. Bien, observen que la función recibe 3 parámetros. Lo mejor va a ser probarla. Bien, entonces vamos a escribir en nuestro programa, componer f de g de x va a ser igual a f de g de x. O g de f de x para respetar la diapositiva. Bien, probemos este programa a ver qué hace. Dos puntos T, componer. Entonces, fíjense que componer es de tipo, recibe algo, recibe un tercer parámetro y devuelve un resultado. Bien. ¿Qué sería f y qué sería g en este ejemplo? Bien. Componer. Y no tendría sentido poner 3, 4 y 5. Porque al aplicar la definición de componer, ¿qué obtendríamos como resultado? 3 paréntesis 4, 5. Bien. Y esa no es una expresión válida. Bien. Ahora, ¿qué sí sería una expresión válida? Que f fuera, por ejemplo, cuadrado. Y que g fuera, por ejemplo, de vuelta cuadrado. De 2. Bien. Entonces, observen cuál es el resultado de la función componer cuadrado cuadrado 2. X es 2, f es cuadrado y g es cuadrado. Entonces, lo que estamos viendo acá es una de las características que diferencian el paradigma funcional del paradigma imperativo. Que las funciones son objetos de orden superior en Haskell. ¿Bien? Entonces yo puedo pasar como parámetro un valor, 3, por ejemplo, 2 en este caso, pero también puedo pasar como parámetro una función. Bien, estoy pasando como parámetro la función cuadrada. Y como segundo parámetro de vuelta la función cuadrada. Esta posibilidad que tiene Haskell de poder pasar funciones como parámetro o recibir funciones como resultado es lo que llamamos funciones de órdenes superiores. ¿Bien? Funciones que pueden recibir como parámetro otra función. ¿Bien? Y vamos a ver que este concepto puede ser muy útil a la hora de resolver distintos tipos de problemas. Profe, Comentarios. Sí, creo que tiene un problema en el audio o es mi auricular. Se escucha medio que se pierde la señal. el resto, No ¿cómo sé me si yo escucha? tengo el problema. También escucho igual. Yo también lo escucho igual. Hay una interferencia, digamos. Entrecortado. Sí, entrecortado. Ujú. A ver, me paso a 3G, a ver si mejoramos el audio. ¿Y ahora cómo me escucha? Bien.
Bien, bueno, ahí estoy pasándome a 4G. Ok. Entonces, volviendo atrás, por si no me escucharon bien esta parte, las funciones de orden superior son funciones que pueden recibir como parámetro otras funciones. Bien, en este caso la función componer le estoy pasando como parámetro la función inc. Y eso puede ser muy útil para resolver una gran cantidad de problemas. Comentarios. No usamos muchos comentarios, pero si ustedes quieren comentar algo, lo pueden hacer de esta forma. Bien. O comentarios de varias líneas de esta otra forma. Bien. Nada interesante. Bueno, y este sí es el último tema interesante que vamos a ver en la clase de hoy, que se conoce como encaje de patrones. Bien. Fundamental para ser capaces de modelar algunas funciones y algunas soluciones a problemas de Haskell. Bien. Arranquemos con el encaje de patrón constante. Vamos a reproducir este ejemplo. F de 0 igual a true, F de 1 igual a false. Bien. Acabo de definir la función F y la podría llamar de esta forma. F de 0. El resultado es true. Bien. Observen que en este caso no tengo X como argumento de la función, sino que tengo en su lugar el valor. Bien. Y cuando escribo F de 1, de alguna forma puedo intuir que la versión de la función que se va a utilizar es elegida por el valor del argumento. Bien, cuando yo digo F de 0, acá puedo ver un F de 0, entonces sé que se va a aplicar esta definición. Y cuando digo F1 o F de 1, veo acá un F de 1 y sé que se va a aplicar esta definición. Bien. Esto se llama patrón constante. Obviamente que si yo acá hago F de 2, el resultado va a ser error. No existe una función F que reciba un valor distinto de 0 y de 1. Bien, por eso es que F de 2 no se puede ejecutar, de error no hay un match, un valor que coincida. Bien. Esto nos podría servir, por ejemplo, para programar la función factorial. Factorial de 0 es igual a 1, factorial de cualquier otro valor va a ser igual, por darle un ejemplo, a x por el factorial de x menos 1. Bien. Entonces acá, el patrón constante, ¿para qué me estaría sirviendo? Para calcular el factorial de 0 y el factorial de 4. Bien, el factorial de 4 entraría por esta versión. Y el factorial de 0 entraría por esta otra. Entonces, en este caso, el patrón constante me permite a mí plantear el caso base de la función factorial. Bien. Vamos con el siguiente encaje de patrones. Patrones para listas. Bien, este es el más importante de todos. Los patrones para lista y para tuplas. Bien. Arranquemos con los patrones para tuplas primero, mejor. Bien. Supongamos que yo hago un programa en Haskell donde esta tupla represente la base y la altura de un rectángulo. Entonces yo voy a hacer una función base xy y devuelvo x. Altura xy y devuelvo y. Bien. Entonces cuando yo llame acá la función base y le pase mi tupla,
la función base me va a devolver el primer elemento. Y altura me va a devolver el segundo elemento. Bien, entonces acá el encaje de patrones básicamente me está permitiendo pasar una función como parámetro, una tupla, y recibirla en una tupla con dos variables. Bien, entonces eso me está, en otras palabras, permitiendo descomponer la tupla para acceder al primero o al segundo elemento. Bien, entonces el encaje de patrones en este caso me está permitiendo acceder a los elementos individuales de esa tupla. Bien. Bueno, y podría ser la función área, ya que estamos. Entonces, el área de este rectángulo va a ser 8. Bien, en este caso la tupla estaría representando un objeto rectángulo. Bien. Y bueno, ahora en este van a necesitar un poco más de imaginación. Bien. Las listas. Esta lista es equivalente a esta otra lista. ¿Correcto? O sea, lo mismo poner corchete 1,2,3, corchete, es lo mismo que poner 1, 2 puntos, corchete 2,3, corchete. Bien, ¿por qué es lo mismo? Porque el operador 2 puntos me va a devolver una nueva lista, donde el elemento de la izquierda va a ser la cabecera de esa lista y la lista de la derecha va a ser la cola de la nueva lista. Bien, entonces el resultado es el mismo. ¿Para qué me sirve esta información? Yo podría crear una función. Primero, cola, y veamos qué pasa cuando llamo a la función primero y le paso esta lista. El resultado va a ser 1. Bien, acá el encaje de patrones, ¿qué es lo que me está permitiendo a mí? Me está permitiendo que este valor, que es una lista completa, llegue a la función separando el primer elemento de la cola de la lista. Entonces acá el operador 2 puntos está haciendo la operación inversa a la que vemos en el intérprete. En el intérprete el operador 2 puntos junta, pero en el encaje de patrones el operador 2 puntos me separa el primer elemento de la cola de la lista. ¿Bien? Porque esto es equivalente, como habíamos visto, a esto otro. Entonces podemos ver que 1 se corresponde con X y esta lista se corresponde con XS. ¿Bien? Lo mismo aplica para la cola, que me va a devolver cola de esta lista y que me va a devolver cola de esta otra lista. Entonces, en este caso, el encaje de patrones me está sirviendo para poder mandarle una función a una lista, pero que esa función reciba la lista separando el primer elemento del resto. Bien, eso va a ser fundamental para los problemas que tenemos que resolver. Bien, entonces hasta acá tenemos patrón constante, nos sirve para el caso base. Los patrones de tupla y de lista nos sirven para poder descomponer las tuplas y las listas para obtener los elementos que están dentro. Y el último patrón que vamos a ver, quizás sea el menos útil, que es el patrón aritmético. Bien. Función, recibimos x más 1 y devolvemos x.
Bien. Entonces, si yo llamo a esta función y le paso como parámetro 5, el resultado es 4. ¿Por qué? Porque este 5 se va a corresponder con x más 1. Bien. Por lo tanto, el valor de x va a ser 4, que es el que vamos a tener a la derecha del igual. Bien, este es el más inútil de todos los patrones, prácticamente nunca lo vamos a utilizar, así que no vale la pena detenernos mucho en este encaje de patrones. Bien, pero en resumen, el encaje de patrones me permite a mí que cuando yo le pase algo a una función, pueda de alguna forma controlar cómo esa función va a recibir esos parámetros. Bien. O sea, básicamente el encaje de patrones habla sobre la correspondencia entre lo que yo le paso a una función y lo que esa función recibe. ¿Bien? Hasta acá llegaríamos la clase de hoy. Bien. Les voy a dar el problema que van a resolver durante esta semana y que tienen que subir al Classroom. Bien. Básicamente, van a hacer un programa en Haskell que tenga 3 versiones diferentes de la función factorial. Bien. Probablemente para resolver este problema no lo resuelvan ustedes, sino que lo que van a hacer es una pequeña investigación. Van a buscar en internet 3 funciones factoriales diferentes en Haskell y las van a poner en un programa y las van a probar esas 3 versiones de la función factorial. Bien, entonces, esa sería la primera parte de la tarea, hacer un programa en Haskell que tenga 3 versiones de la función factorial. Bien. Y la segunda parte de la tarea va a ser la siguiente. Vamos a resolver este problema. Bien. Básicamente, este problema consiste en lo siguiente. Arriba tenemos meses. Pongámosle enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Bien. Y abajo tenemos un contador de cuántas parejas de conejos tenemos en cada uno de esos meses. Bien. Observen que abajo, ¿qué es lo que tenemos? Que en el mes de enero compramos una pareja de conejos. Bien. Lo que no está escrito acá es que esa pareja de conejos que hemos comprado en enero son conejos bebés. Bien. En febrero esos conejos bebés se transforman en una pareja de conejos adultos. Pero seguimos teniendo ¿cuántas parejas de conejos? Una. Bien. En febrero, en marzo ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque una pareja de conejos adultos en un mes engendra una pareja de conejos bebés. Bien. Así que en marzo ya cambia la cosa. En marzo ya tenemos 2 parejas de conejos. Bien. Pero las 2 parejas de conejos son diferentes. Tenemos una pareja de conejos que es adulta y tenemos una pareja de conejos que es bebé. Bien. La pareja de conejos que es adulta, en el mes de abril, vuelve a tener crías. Bien. Y la pareja de conejos bebé, en el mes de abril, lo que hace es transformarse en una pareja de conejos adultos. Bien.
En el mes de mayo, esta pareja de conejos que ya es adulta engendra una pareja de conejos bebé. Esta pareja es adulta, genera bebés. Esta es cría, lo que hace acá es crecer. O sea que en el mes de mayo, ¿cuántas parejas de conejos tenemos? 5. Bien. Al mes de junio, esta pareja adulta tiene crías, este es bebé, crece pero todavía no tiene crías, esta es bebé, no, esta ya es adulta, crece y tiene crías, esta es adulta, tiene crías, esta es bebé, pasa a estar adulta. Bien, entonces, en el mes 6 tenemos 8 parejas de conejos. Bien. La pregunta que ustedes tienen que responder, o hacer un programa que responda a la pregunta es, en diciembre, ¿cuántas parejas de conejos tendremos? O sea, ¿cuántas parejas de conejos tendremos a los 12 meses? Habiendo partido en enero con una pareja de conejos bebé. Que tarda un mes en desarrollarse, y una vez que está desarrollada, por mes tiene 2 crías, esa pareja de conejos. ¿Bien? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que van a tener que hacer acá? Definir una función, donde la entrada de la función son los meses, y la salida de la función es cuántas parejas de conejo tiene en ese mes. Bien, o sea, es lo que estamos hablando acá. Haskell nos permite definir funciones. Las funciones permiten transformar entradas en salidas. Relacionan elementos de dos conjuntos diferentes. Acá tenemos el conjunto de meses y el conjunto de cantidad de parejas de conejos. Y hay una función que me tiene que relacionar esto con esto. Y esa función es la que tienen que definir ustedes. Una vez que tengan definida esa función, le van a poder pasar como parámetro cualquier mes y van a poder obtener como resultado la cantidad de parejas de conejos que van a tener en ese mes. ¿Bien? No tienen contadores, no tienen variables acumuladoras, no tienen estructuras repetitivas. ¿Bien? ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que la única herramienta que tienen para resolver el problema es ser capaces de definir una función y el único mecanismo que van a poder aplicar para suplir la falta de estructuras repetitivas y de variables es la recursividad. Bien, entonces acá este problema es un problema que van a tener que resolver con recursividad. Tarea para esta semana es resolver este problema y resolver, digamos, la función factorial de 3 formas diferentes. ¿Bien? ¿Preguntas? Sí. Está interesante que sepan la respuesta. Me interesa ver cómo lo plantean en Haskell, ¿bien? Sí, está bien lo que dice Franco sobre la recursividad de las listas, pero bueno, todavía no vamos a profundizar con listas hasta la clase que viene, así que... Hasta acá llegaríamos la clase de hoy. Bien, voy a subir al Classroom la tarea para que puedan tener esta semana para desarrollarla. Durante la semana voy a subir los videos de la clase de hoy por las dudas. Bueno, me decían que tenía algunos problemas de audio. En el video subido no va a haber problemas de audio. Así que bueno, veamos si hay alguna duda más o cortamos el video. ¿Cómo se hace para ver el último elemento? Bien, tenemos un operador que nos permite saber cualquier elemento, digamos, pero básicamente acá nosotros lo que hacemos es recorrer la lista desde el primer elemento hasta el final. Bien, y tenemos una función que permite invertir la lista.
una forma de resolver la pregunta de Raúl sería, invierto la lista y saco el primer elemento. Lo que estaría sacando es el último elemento de la lista. Bien, tenemos muchas funciones ya de fábrica en Haskell para trabajar con listas. Bien, la clase de hoy no buscaba agotar el tema de listas. La clase de hoy solamente buscaba que conozcan el tipo de datos, nada más, el tipo de datos lista y nada más. Bien, entonces ya cuando entremos en profundidad con el tema lista, vamos a resolver varios problemas utilizando las mismas. Bien, bueno, creo que estamos en horario, si no hay más dudas. Hasta acá llegamos. Saludos a todos y nos vemos la semana que viene.